Beatriz, arratsaldeon, qué gustazo me da saludarte una vez más. Los ayuntamientos son los responsables... Arratsaldeon, Jon. Los ayuntamientos son los responsables de la seguridad alimentaria en estas fiestas, ¿no? De cada fiesta, de cada municipio, su ayuntamiento es el que se encarga de esto, de la seguridad, de la calidad alimentaria. ¿Podemos estar seguros? Exacto. Los ayuntamientos son los responsables de autorizar a los mercados de venta de alimentos no sedentarios, es decir, la venta ambulante de alimentos, porque tenemos un Real Decreto a nivel nacional que es el 199 del año 2010. ¿Qué hacen los ayuntamientos? Autorizan, les dicen dónde pueden sentarse, dónde pueden asentarse, dónde pueden poner sus puestos, pero también el ayuntamiento es el encargado de inspeccionar. Siempre que sea un puesto autorizado, va a estar cumpliendo, nos garantiza que está cumpliendo unas normas de higiene suficientes, pero siempre tenemos que tener en cuenta que las condiciones de la venta ambulante la hacen un poquito especial y lo hacen un poco más arriesgado en el tema de la seguridad alimentaria, o sea que no está de más que tengamos algunas precauciones. ¿Tenemos nosotros también precisamente responsabilidad cuando nos intoxicamos por comer algún alimento en mal estado o lo que sea? Tendríamos responsabilidad si consumiésemos y comprásemos esos alimentos en establecimientos no autorizados que se ponen pues los típicos puestos que no tienen ningún tipo de control, que lógicamente no tienen ni control fiscal ni sanitario. Si identificamos que hay esos puestos y aún así compramos en esos puestos, ahí indudablemente la responsabilidad es individual. Pero, por otra parte, si estamos comprando en puestos autorizados, la responsabilidad siempre va a ser del operador de la industria alimentaria, es decir, del que nos está vendiendo el producto. Eso lleva siendo así desde el año 2002, porque el enfoque ahora es que el responsable de la seguridad alimentaria es el operador de la empresa alimentaria. No obstante, las administraciones están para controlar y sancionar en su caso. Ahí nuestra responsabilidad individual, si estamos consumiendo alimentos en un sitio perfectamente autorizado y regulado, ya es un poco más pequeña. Eso sí, claro, si vemos que incluso en esas condiciones, en un establecimiento autorizado, detectamos que nuestro sentido común nos dice que hay alimentos, o estamos viendo que hay alimentos que están fuera de las cámaras y deberían estar refrigerados, o que la higiene no es adecuada, que está sucio, entonces lógicamente ahí sí que no hablaríamos de responsabilidad, pero sí que hablaríamos de prudencia individual y ahí tendríamos que intentar no comer alimentos en ese puesto, claro. Beatriz, ¿cuándo se produce una intoxicación alimentaria? Cuando decimos intoxicación, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que el alimento estaba contaminado con microorganismos que se consideran patógenos. Por ejemplo, salmonela, el caso de listeria que estamos hablando ahora mismo, Clostridium botulinum, que provoca la enfermedad del botulismo. Y claro, lo que pasa a veces es que tenemos la idea de que una intoxicación alimentaria es una gastroenteritis, que lo que nos da es síntomas gastrointestinales incómodos, pero bueno, autolimitantes, pasan unos cuantos días, tenemos diarrea, tenemos vómitos, un poco de fiebre y se acabó. Y como estamos viendo, por desgracia, ahora mismo hay brotes de intoxicaciones alimentarias producidas por microorganismos que pueden llegar a ser muy graves, como el caso de listeriosis, en el caso de personas inmunodeprimidas, embarazadas y otros grupos de riesgo, o el Clostridium botulinum, el botulismo, que provoca la muerte por parálisis cardiorrespiratoria en muy pocas horas. Entonces estamos hablando realmente de un problema serio. Por eso yo entiendo que en el ayuntamiento hablaban de la responsabilidad individual en esos casos en los que decimos que bueno, son las 3 de la mañana, tenemos muchísima hambre, nos encontramos con el puesto y no pensamos más y además llevamos un par de copas encima y claro, tenemos la guardia muy baja. Además también se añade que estamos en verano y eso ya de por sí nos relaja. Tenemos la guardia baja en general. Tendríamos que intentar evitarlo por esto, porque bueno, sí, podemos tener una salmonelosis que puede ser más o menos grave, pero podemos tener también una listeriosis o una enfermedad más grave. Beatriz, cuando dices brote, o sea, brote es una intoxicación a más gente, entiendo, ¿no? Claro, si hablamos de una sola persona afectada, hablaríamos de un caso. Cuando hay 2 o más personas afectadas, hablamos de brotes, que es lo que pasa, es el típico caso de los restaurantes, por ejemplo, o cuando se ha distribuido un alimento que está contaminado con microorganismos patógenos en muchos puntos distintos. Que claro, ahí los afectados siempre van a ser un número bastante grande.
¿Qué es lo que ha pasado con este brote de listeriosis, Beatriz? Tú que estás encima de la actualidad y que sabes perfectamente lo que pasa con este brote que ha habido. Sí, pues todavía se está investigando en qué punto ha fallado. Está claro cuál es el alimento responsable, cuál es la empresa responsable. Todavía no se sabe en qué punto de ese proceso tecnológico fallaron los controles y se pudo poner este alimento en el mercado. Lo más grave, podríamos decir ahora mismo, es cómo se está haciendo la gestión de esta alerta alimentaria. Parece, ya tenemos datos dados por organismos como el Ayuntamiento de Sevilla y de que pues, las muestras que se llevaron al laboratorio municipal por parte de la Junta de Andalucía parece que no estaban bien identificadas, lo que ya retrasó el poder dar esa alerta y tener el problema mucho más acotado. Ha habido una serie de problemas que realmente están haciendo que este brote tenga esta importancia, tenga este número de afectados, la población esté mucho más alarmada y yo creo que desde mi punto de vista se está haciendo también, se está usando para tirarse piedras desde el Ayuntamiento a la Junta y viceversa, incluso a nivel nacional, por cómo se ha gestionado la alerta, y esto no está ayudando a que la ciudadanía esté más tranquila, sino todo lo contrario, porque da una sensación de descontrol. Beatriz, en cualquier caso, y también les informamos a todos vosotros que estáis en casa, el Gobierno vasco asegura que no hay ningún caso de listeria en Euskadi. Asegura esto, pero la alerta sigue siendo estatal. ¿Tenemos aún así que preocuparnos, Beatriz? Sí, la alerta es estatal y lo que tenemos que hacer es, desde luego, si un particular tiene alguno de estos productos en casa, tenemos que recordarle que no debe consumirlo, no debe consumir estos productos. Recordamos, carne mechada de la marca La Mecha, que ya está retirada del mercado, pero claro, no sabemos si, por ejemplo, hay algún ciudadano del País Vasco que haya viajado a Andalucía, que se lo haya llevado. En principio ahora todo el mundo está ya pendiente de esta alerta y todos los ciudadanos están avisados, pero bueno, no está de más recordarlo. Por lo demás, tranquilidad. Si en algún momento alguien que haya consumido este tipo de productos, recordamos que es carne mechada, tiene algún síntoma, que son síntomas muy parecidos a la gripe, debe ir a su centro de salud y allí le harán las pruebas para determinar si es un caso de listeria y, en su caso, pues ponerle el tratamiento adecuado. No debemos alarmar a la población, pero sí que debemos darle la información para que pueda estar informada. Sobre lo que estáis preguntando sobre si podemos estar seguros, desde hace casi 20 años el enfoque es preventivo, es decir, las industrias alimentarias tienen sistemas muy rigurosos para intentar prevenir, es decir, que el problema no llegue a aparecer. Esto se hace mediante un sistema que se llama APPCC, Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos, que es obligatorio, legalmente están obligados a tenerlo y es un sistema muy seguro que evita que aparezcan todos estos peligros y si los hay, los reduce. Así que en ese sentido tenemos que estar tranquilos y la seguridad alimentaria de Europa, esto lo dice la OMS, es la más alta del mundo. Tenemos los estándares más altos. Así que tranquilidad, estos casos son raros. La gestión de este caso es la que está fallando también y eso hay que tenerlo en cuenta. Y sobre me parece que me preguntabais sobre la seguridad alimentaria en casa. Pues efectivamente, cuando se produce un brote en un restaurante o en un establecimiento, claro, afecta a muchísimas personas, entonces llama mucho la atención. Parece que solo nos intoxicamos cuando vamos a una boda y nos comemos un pincho de tortilla que estaba contaminado con salmonela. Pero una gran parte de las intoxicaciones alimentarias se producen en casa. ¿Y por qué se producen en casa? Porque no aplicamos buenas prácticas higiénicas. Generalmente ese es el motivo. Así que sí que tendríamos que tener mucho cuidado manipulando los alimentos. Ahora, enseguida estamos pendientes de las 8 recomendaciones que nos vas a dar sobre manipulación y cómo tenemos que manejar los alimentos nosotros mismos o cómo tenemos que vigilarlos a los demás. Pero antes, también decías un poco que en fiestas, ahora que estamos en fiestas, de aquí para allá, se abre un poco la manga ancha. ¿Qué me dices de los concursos gastronómicos, Beatriz?
Claro, ahí estamos perdiendo absolutamente el control sobre la seguridad alimentaria, porque en los concursos gastronómicos pues participa gente que lleva la comida, generalmente la lleva hecha y ya no sabemos ni cómo la ha hecho, ni cuál es la materia prima, ni de dónde viene esa materia prima. Estamos perdiendo la trazabilidad, que seguro que las personas que participan, por supuesto, tienen todo el interés en que el producto sea el mejor, pero no tenemos garantías. Entonces ahí sí que tendríamos que tener un poquito de cuidado, especialmente con alimentos que son de alto riesgo, por ejemplo, con alimentos que llevan salsas, con alimentos que llevan huevo, especialmente si el huevo está poco cocido o crudo directamente, como puede ser una tortilla. Esa tortilla que está poco cuajada, que está muy jugosa y que es tan rica, es uno de los alimentos clave de riesgo. Y luego, sobre todo, con alimentos de origen animal consumidos crudos, por ejemplo, quesos elaborados con leche cruda, si no se han madurado durante un periodo largo de tiempo, o alimentos elaborados con pescado, con marisco, con carne incluso cruda, como los carpachos, que ahora se llevan mucho. Con ese tipo de alimentos, en estos concursos tendríamos que tener mucho más cuidado.